Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. Muy bien. Tercera clase de nuestro estudio de la primera carta a los Corintios. Estaba pensando que vamos un poco rápido. Habrán notado que estamos salteando o no deteniéndonos en todas las cosas que están en el manual ni en todos los versículos, pero la limitación de tiempo nos obliga a ir un poco más rápido. Pero ustedes tienen el manual para leerlo después, tienen el botón de pausa, así que si en algún momento quieren detenerse para leer el texto completo o para repasar alguna cosa que dijimos que no se quedó clara, lo pueden hacer, ¿no? Y si surgen preguntas o quedan dudas, tendremos que ver la manera en que nos podemos poner en contacto, pero sin duda que se puede hacer. Vamos a seguir en el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios. Estamos hablando del tema de las divisiones en la iglesia, ¿no? ¿Se acuerdan que Pablo encara este primer problema que había en la iglesia de Corinto? Que unos hermanos le habían informado y que le habían dicho que había diferentes grupos o diferentes partidos dentro de la congregación. Estaban los que decían que eran de Pablo, los que decían que eran de Apolos, los que decían que eran de Pedro y los que decían que eran de Cristo. Todos estaban incurriendo en un pecado que era fraccionar la iglesia de Cristo. Y Pablo empieza a hablar acerca de las cosas que generan división, ¿no? Y empieza a hablar acerca de usar palabras de sabiduría o de asumir un lugar que uno no tiene en la iglesia y otras cosas más que ya estuvimos viendo, pero llega al punto clave de decir que el problema real era las personas que no habían alcanzado madurez. Y hoy vamos a ver que las divisiones se producen por falta de madurez espiritual. En página 17 del manual, capítulo 3 de la carta a los Corintios. Y ahí dice: de manera, hermanos, que no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, ciertamente yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Y acá el apóstol Pablo empieza a hacer esta diferenciación, ¿no?, entre los hermanos carnales y los hermanos espirituales. Y el hermano carnal, o como sinónimo, la persona que es inmadura espiritualmente, es alguien que está trancada en su proceso de crecimiento en la fe. La Biblia dice que cuando una persona se convierte, ¿no?, nace de nuevo. Es una figura utilizada por el propio Señor Jesucristo, ¿no? Así que nace de nuevo y se convierte en un niño en Cristo. Un niño en Cristo, como un niño en la naturaleza, en la vida cotidiana, como un bebé, ¿no?, tiene que ser alimentado con leche, con un alimento apropiado para su edad. Por eso Pablo dice en su carta que él, cuando fue ahí, empezó a predicar, no les pudo hablar como a espirituales, sino como a carnales, y les dio a beber leche. ¿Qué quiere decir eso? Que la enseñanza que él transmitía era una enseñanza básica, de las cosas fundamentales de la fe. Pero no pudo ir más adelante porque ellos no habían avanzado, no habían crecido. Ustedes pueden recordar, o si no lo pueden buscar
en la carta a los Hebreos en el capítulo 5, el escritor de la carta hace la misma comparación. Él dice que había personas que, ya tenían tiempo suficiente en la fe, ¿no?, como para haber madurado, haber crecido, para ser capaces de recibir otra enseñanza, de comprenderla y asimilarla, pero todavía seguían necesitando que se les siguieran explicando una y otra vez los mismos rudimentos básicos de la fe. Así que acá está el problema de base, ¿no? Eran personas que se negaban a crecer espiritualmente. No hay nada malo en ser niño espiritual. Cuando uno se convierte, dijimos, es un niño, nace de nuevo y necesariamente tiene que tener una enseñanza apropiada para esta etapa de la vida cristiana. Se le tienen que enseñar las cosas básicas de la fe. Y habrán hecho cursos ustedes de discipulado, capaz que alguien lo ha hecho con ustedes o ustedes lo hacen con alguien, y van a ver que ahí en esas lecciones se refuerza la salvación, la seguridad de la salvación, se habla acerca del bautismo, de las cosas esenciales que tiene que saber un nuevo creyente: leer la Biblia, orar, congregarse, ofrendar, compartir la fe con otros. Eso es lo elemental, y es necesario que los que han nacido de nuevo escuchen esa enseñanza y la vayan asimilando. Lo que no está bien, dice Pablo, es que pase el tiempo y que uno siga necesitando o que siga conformándose con esa misma enseñanza básica, ¿no? Eso es la leche espiritual para los que recién han nacido, pero los que vamos creciendo en la fe tenemos que profundizar en la palabra de Dios y tratar de comprender cosas más profundas que la palabra de Dios tiene para nosotros. De manera que estos creyentes estaban nadando en la orillita del conocimiento de la palabra de Dios y no habían crecido, no se habían fortalecido en la fe. En la carta a los Efesios también Pablo utiliza esta misma expresión de niños espirituales y dice que son fluctuantes, como no conocen, como no tienen un fundamento firme, como no saben cosas profundas de la palabra de Dios, son llevados de acá para allá por cualquier viento de doctrina y cualquier idea rara que aparece, que promueve por ahí, que ahora hay tanto en internet que uno puede escuchar. Cualquier cosa que lo deslumbra, lo lleva, lo arrastra, porque no tiene una raíz propia, ¿no? Pablo dice, necesitamos ser maduros espiritualmente. El problema de la división era que los hermanos no habían crecido. Las evidencias de la inmadurez espiritual. Podemos preguntarnos, ¿cómo sabe Pablo que ellos son carnales? Bueno, por su testimonio personal y por sus relaciones interpersonales. Vamos a ver a lo largo de la carta que la inmadurez de los creyentes se reflejaba en su modo de vida, en que no habían abandonado muchas de las prácticas que los hacían diferentes de las personas de su tiempo, ¿no? Como hijos de Dios tenemos que vivir de manera diferente. Si vivimos de la misma manera, ¿no?, haciendo las mismas cosas que hacíamos antes de convertirnos, algo anda mal. Pero el otro elemento eran las relaciones interpersonales, y Pablo lo menciona específicamente, ¿no? Dice que entre ellos hay contiendas, rivalidades y disensiones, ¿eh? Es decir, todo este conflicto entre ellos, ¿no?, era porque ellos no habían madurado, ¿no? Y esa falta de madurez, esa actitud de ser niños en Cristo, de ser carnales, los hacía enfocarse en cosas que no tienen que ver con el cielo, sino que tienen que ver con las cosas allá en la tierra. Hay algunas cosas acá que menciono en el manual que son características de los creyentes inmaduros. Primero, como vimos, no entienden las verdades profundas de la Biblia. Segundo, se pelean por todo, sienten celos, son caprichosos y egoístas. Tercero, enfatizan en las formas, porque ignoran la esencia, ¿no? Las personas que no han crecido espiritualmente a veces se quedan con la cáscara de las cosas y les parece que lo importante es guardar la forma porque no entienden la esencia, ¿no? Entonces se vuelven en personas legalistas que se escandalizan cuando alguien cambia la forma, ¿no?, en vez de preocuparse por lo que realmente es importante. Y después, otro elemento que se menciona acá y se menciona en Filipenses también, es que los que son inmaduros compiten en lugar de colaborar. No entienden su lugar en el cuerpo y piensan que otras personas que hacen lo mismo, que tienen otros dones, son personas que están rivalizando con ellos, y tienen la tendencia y la necesidad de competir, ¿no?, de luchar con los otros para figurar más, para parecer más, para hacer cosas más destacadas que los demás. Y no entienden el verdadero propósito de Dios para la iglesia.
Así que el problema de la división tiene que ver con un conocimiento deficiente o una comprensión equivocada de la palabra de Dios, ¿no? Esto es lo que llevaba a las personas a ver en Pablo, en Pedro, en Apolos, ¿no? Líderes que había que seguir, como que estaban compitiendo entre ellos, cuando en realidad todos formaban parte del mismo equipo, estaban enfocados en la misma cosa, ¿no? Y pensaba, mientras reflexionaba en estas cosas, ¿cuál es nuestra actitud? Porque a veces es fácil identificar los errores en otras personas y ver lo mal que actuaban los corintios, decir, qué desastre, cómo hacían eso, cómo decían yo soy de Pablo, cómo decían yo soy de Apolos, ¿no? Pero tenemos que preguntarnos si a veces no estamos haciendo lo mismo nosotros, ¿no? Quizás siguiendo a líderes humanos, o quizás procurando que personas nos sigan a nosotros, o procurando que nuestro ministerio, nuestro lugar, nuestra tarea sea la más relevante, y teniendo esta actitud de competir, ¿no? Y de tirar para el costado a los que hacen lo mismo que nosotros, ¿no? En definitiva, es la misma actitud. Y es una actitud que nos sirve para la iglesia y que tiene que ser desechada, ¿no? Dice la Biblia que tenemos que desechar todo aquello que no contribuya a la paz y a la mutua edificación. Así que planteado cuál es el problema, ¿no? Vimos al principio un montón de manifestaciones, ¿no? De causas en que se ve que hay división. Pero ahora Pablo nos dice, la verdadera raíz de todo es la inmadurez espiritual. Es no haber estado creciendo en la fe, ¿no? Conformarse con los rudimentos de la fe, ¿no? Y quedarse en esta chiquita. Eso es lo que genera divisiones. Ahora, después se empieza a tratar a partir del versículo 5 en la forma en cómo se disuelven las divisiones, ¿no? Cómo desarmar esa estructura que conspira contra el crecimiento de la iglesia y contra la credibilidad del evangelio, ¿no? La unidad es clave para eso, dijimos. Ahora, ¿cómo revertir el proceso? Lo vamos a ver en los versículos que siguen. Pablo dice acá, Pablo en esta sección presenta los elementos para corregir la situación, que no es otra cosa que una enseñanza bíblica, una visión espiritual de servicio en la obra de Dios, para entender cuáles son las recompensas que debemos buscar y cuál es nuestra posición y posesión en Jesucristo. Así que en primer lugar, las divisiones se disuelven si entendemos nuestra parte en el servicio, ¿no? ¿Cuál es nuestro lugar en la iglesia? Ahí Pablo habla de él y de Apolo, ¿no? Para reducir un poquito el problema y no mencionar todas las veces a estos líderes que se mencionan ahí. Él habla de con Apolos, ¿no? Dice, ¿qué es Pablo y qué es Apolos, ¿no? Son servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, ¿no? Así que Pablo dice, miren, la manera de disolver las divisiones es entender que todos somos siervos de Dios. Todos estamos en un mismo plano y en el mismo equipo, sirviendo al mismo Señor. Somos trabajadores de una misma labranza. Estamos construyendo el mismo edificio. Así que todos los que estamos trabajando, sea uno, sea otro, sea Pablo, sea Apolo, sea Pedro, no importa, todos están cumpliendo el mismo objetivo, ¿no? Quizás están haciendo tareas diferentes. Uno hizo una cosa, otro hizo otra. Yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero en definitiva todo lo hacemos para que Dios dé el crecimiento, ¿no? Y esto después se va a desarrollar más adelante cuando Pablo trate el tema de los dones espirituales y explique que todos formamos parte de un mismo cuerpo en la iglesia, ¿no? Somos diferentes, fuimos capacitados con dones diferentes, pero todos estamos al servicio del mismo Señor. Hacemos tareas diferentes, algunas más visibles, otras menos visibles, algunas son más reconocidas, otras no, pero todas son fundamentales para que el cuerpo funcione como Dios pensó que funcione. Así que la primera razón o la primera forma de diluir la división es tener claro que todos somos siervos y formamos parte de un mismo cuerpo. Todos dependemos de Dios. Lo que nosotros hacemos no tendría ningún resultado si no estuviera Dios detrás de nosotros, ¿no? Se puede plantar y se puede regar un montón, pero si Dios no da el crecimiento, no hay fruto, ¿no? Es Dios el que en realidad hace todas las cosas, ¿no? Por medio de nosotros.
y tenemos que ser agradecidos de ese privilegio que Dios nos da de formar parte de su labranza, ¿no? De ser colaboradores de Dios. Tremendo título. En segundo lugar, dice Pablo, las divisiones se disuelven si entendemos nuestra responsabilidad. Y vamos a leer el texto, versículo 10 al 17. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Así que Pablo está hablando acá de la parte que nos toca en la tarea, ¿no? Y dice que la iglesia es como un edificio. Jesucristo es la piedra angular, el fundamento de todo. Los apóstoles y los profetas echaron el cimiento de la enseñanza doctrinal. Y después cada uno de nosotros estamos sobre edificando. Es decir, estamos haciendo crecer la obra de Dios. Y es nuestra responsabilidad la forma en cómo edificamos. Para usar la metáfora de Pablo, los materiales que usamos para edificar. Y vieron que Pablo dice ahí que hay como dos grupos de materiales. Oro, plata, piedras preciosas, heno, madera y hojarasca. Y edificamos esos materiales para construir. Y lo que hacemos, ¿no?, un día, dice Pablo, va a ser examinado, va a ser probado. Y se introduce, ¿no?, el tema del tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, dice la Escritura, ¿no? Este tribunal, o esta palabra tribunal, no tiene que ver con un tribunal de justicia donde hay un juez que va a condenar, sino que la palabra utilizada es la que se usaba para designar a los jueces olímpicos, esos estrados donde se premiaba a los competidores de los Juegos Olímpicos o de los Juegos que se celebraban en Corinto también, que eran similares. Pablo habla de una figura del deporte, ¿no? Por lo tanto, acá no habla de un tribunal que va a imponer una pena o a ejecutar un juicio, sino de un tribunal que va a otorgar recompensas a aquellos que han servido adecuadamente al Señor. Este mismo tema está mencionado en 2 Corintios 5:10 y también en Romanos 14:10, donde dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y vamos a hacerlo para que nuestra obra sea evaluada, ¿no?, para que podamos dar cuentas de lo que hemos hecho cuando estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿no? Y no está hablando de juzgar los pecados, nuestros pecados, los pecados que cometimos antes de conocer a Cristo, los que cometemos después en el curso de nuestra vida cristiana, ya fueron limpiados por Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. De manera que en ese tribunal no se va a hacer un recuento de nuestros pecados, sino se va a evaluar nuestro servicio, ¿no?, la calidad de nuestro servicio, si fue de buena calidad o fue de mala calidad, si fue hecho con oro, plata, piedras preciosas o fue hecho con heno, madera y hojarasca. Y el fuego la va a examinar. Si el fuego prueba nuestra obra y se destruye, dice la Escritura, vamos a ser salvos, pero como por fuego, ¿no? La figura es la de alguien que escapa de un incendio, ¿no? Está en su casa, siente olor a humo, la casa está prendiendo fuego, pero es demasiado tarde para salvar nada, así que lo único que puede hacer es salvar su vida, salir de ahí, pero con lo opuesto, ¿no? Y esta es la figura. No vamos a perder la salvación por haber servido por motivaciones adecuadas o por haber hecho un trabajo insuficiente para el Señor, pero no vamos a tener ninguna recompensa. Y la otra actitud es la de las personas que realmente aprovecharon las oportunidades de servicio, que fueron fieles al Señor, que dedicaron su vida para servir al Señor, que lo hicieron por las motivaciones adecuadas. Ellos van a ser recompensados por el Señor, ¿no? Y ahí hay un montón de cosas interesantes para pensar en lo que este tribunal significa, ¿eh? Para examinar nuestro servicio, para ver lo que estamos haciendo, cómo estamos aprovechando nuestro tiempo, cómo estamos aprovechando los recursos materiales que Dios nos dio, cómo estamos usando los dones espirituales que Dios puso en nosotros, con qué propósito, ¿no?
si lo estamos utilizando o no. Y si lo estamos utilizando, ¿cuál es la motivación? Si lo estamos haciendo para nuestra gloria personal o para la gloria del Señor. Todo eso va a ser tenido en cuenta en el tribunal. Y qué bendición para aquellos que podamos recibir palabras de aprobación en ese día. Como aquella parábola de los talentos donde el Señor recibe a los siervos a los quienes les había dado un dinero para administrar. Y le dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ¿no? Ese es lo que esperamos, ¿no? O lo que deberíamos esperar los hijos de Dios. Recibir una recompensa inmerecida por las cosas que hemos hecho cuando estábamos en el tiempo, en el cuerpo, mientras tenemos tiempo de servir al Señor. Que no sea nuestra experiencia la de aquel que no tenía nada para ofrecer al Señor, ¿no? Y que fue reprendido por Cristo. Hay un coro que dice, tendré manos vacías para ti cuando vengas, oh Cristo, tú por mí. Ojalá que no, ¿no? Que podamos decir, como dice el coro, cada día ayúdame, así mis manos llenaré, con gozo mis manos llenaré, ¿no? Qué bueno que podamos servir al Señor con todas las cosas que Él nos ha dado. Pero si entendemos que estamos acá para servir al Señor y que estamos trabajando en la construcción del mismo edificio, ¿no? Sin duda las diferencias se van a diluir. Ya no estamos mirando para los costados a ver lo que hace uno, lo que hace otro, sino estamos enfocados en nuestra propia responsabilidad personal. En tercer lugar, Pablo dice que las divisiones se disuelven si entendemos la verdadera sabiduría. Pablo vuelve al tema de la sabiduría y les recuerda que los que pretenden ser sabios según el mundo o tener un conocimiento por fuera de lo que la palabra de Dios revela, en realidad no saben nada. El que cree ser sabio tiene que hacerse ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Y esto qué quiere decir? Que uno tiene que despojarse de los conocimientos humanos, que no tiene que estudiar, que no tiene que recibirse de alguna carrera. Como decíamos en la clase anterior, nada que ver con eso. Lo que tiene que ver es con buscar con humildad la revelación del Señor. Jesucristo comparó a los creyentes con los niños. Dice que tenemos que ser como niños, ¿no? Para que seamos sencillos en entender la palabra de Dios, ¿no? Y buscar la única sabiduría real, que es la sabiduría que Dios nos da. Por eso dice, tenemos que abandonar la sabiduría humana para alcanzar la sabiduría divina. Solamente por medio de la sabiduría divina, de recibir el mensaje del Evangelio y la palabra de la enseñanza de la Biblia con sencillez y con humildad, es que podemos entender las cosas que Dios nos quiere revelar. Dice, los conceptos de la sabiduría humana aplicados a la iglesia de Corinto habían provocado siervos orgullosos que competían entre sí por el dominio de la congregación. Esto debería ser desechado. Hay que olvidar los parámetros del mundo sobre la vanagloria, los aplausos, la soberbia de mandar y el deseo de figurar, ¿no? Y recordar que la iglesia es del Señor. El Señor es el que compró la iglesia por su sangre. Nosotros somos simples siervos, como dice más adelante, somos administradores, ¿no? Dice en el final de la página 21, la propiedad de Cristo, ¿no? La iglesia es propiedad de Cristo porque Él fue quien murió y resucitó por nosotros. Cuando Pablo comienza su argumento, se sorprende de algunos hermanos que se consideran a sí mismos posesión de otros creyentes. De ninguna manera. Todos somos de Cristo y Cristo es de Dios. Cuando uno alcanza la sabiduría divina, comprende la dimensión que tenemos en Cristo, ¿no? Todo es nuestro y la bendición de nuestra situación. Todos pertenecemos a Cristo y Cristo a Dios, ¿no? Qué sinsentido es entregar la posesión de la iglesia, el dominio de la iglesia a una persona. Por último, las divisiones se disuelven si entendemos nuestra posición, ¿no? El capítulo 4 al principio nos habla de que tenemos que ser conscientes de nuestra posición, ser considerados como siervos de Cristo. Dice el versículo 1, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, ¿no? Nosotros somos
administradores de Dios. La iglesia no es nuestra, es el Señor. Y si alguna cosa nos toca hacer, lo que hacemos es un ejercicio de administración para otra persona, ¿no? A quien después tendremos que rendir cuenta, ¿no? Como personas sin influencia, en el liderazgo de la iglesia, en el pastorado de la iglesia, en algún otro ministerio donde podamos tratar con personas. Lo que estamos haciendo es una simple administración. Y ese tiene que ser nuestro lugar. Y tenemos que estar agradecidos y contentos de ocupar ese lugar, ¿no? El lugar de honor para los creyentes, como dice un hermano, es ser siervos de Cristo. Una canción que dice, no hay lugar más alto que estar a tus pies, ¿no? Y Pablo se pone en ese lugar, ¿no? Servidores de Cristo. Utiliza una palabra que definía a aquellos que estaban remando en las galeras en el escalafón más bajo. Y eso es lo que dice Pablo. Tenemos que ser servidores, ¿no? Servidores de Cristo. Y servidores de los creyentes. Y servidores que no prejuzgan, como dice acá en el manual, ¿no? Personas que están cumpliendo con el Señor. ¿Cuál es la tarea o la responsabilidad más importante? La virtud que el Señor busca en un administrador. Lo que las personas buscan en un administrador. Que sea hallado fiel, ¿no? Dice Pablo, que sea hallado fiel. Que con responsabilidad, con criterio, ¿no? Con fidelidad, valga la redundancia, administremos las cosas que son de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que sepamos dónde estamos, que sepamos quiénes somos y que sepamos lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque el Señor quiere siervos fieles. Debemos grabar bien en nuestra mente este concepto. Más que la excelencia, que la habilidad, el talento e incluso los dones. Lo que Dios busca en un siervo es fidelidad. Dice en el Salmo 101, 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Ser fieles a Dios, ¿no? Y tener en cuenta, ¿no?, que nuestra tarea es ser fieles al Señor. No podemos juzgar. Pablo dice en los versículos 3 y 4 que el tema de juzgar a otro es una prerrogativa del Señor. Nosotros no podemos juzgar a otras personas, no conocemos sus motivaciones, no conocemos su corazón. Podemos saber algunas cosas de lo que podemos ver, pero el que va a establecer el juicio y el que va a dar la recompensa conforme a su labor es solamente el Señor. De manera que tenemos que dejar que Él haga eso. No juzgar, no prejuzgar tampoco, que es juzgar antes de tiempo, sino dejar el juicio al Señor. Por último, las divisiones se disuelven si entendemos nuestro lugar, ¿no? Y ahí Pablo habla otra vez del ejemplo de Pablo y del ejemplo de Apolos, y les vuelve a mencionar, ¿no?, la importancia de saber que nosotros en realidad estamos trabajando y sirviendo a un mismo Señor, ¿no? Y que todavía estamos en el proceso de hacer crecer el reino de los cielos, ¿no? A veces algunos creyentes ahí en Corinto aparentemente pensaban que ya habían llegado a lo máximo que podían llegar. Dice, ya están reinando, parece que ya está todo bien, ¿no? Y nosotros, en cambio, seguimos siendo maltratados, seguimos siendo criticados, seguimos siendo juzgados. Pero no es así, ¿no? Todos nosotros tenemos que tener en cuenta que seguimos en este proceso de edificar el reino de Dios. Y que a veces esto nos va a llevar a sufrir adversidades, contratiempos, a tener gastos, a padecer otro tipo de problemas, pero esto es lo que Dios demanda de nosotros. Los apóstoles estaban sufriendo este tipo de adversidades, y lo importante es pensar en dónde estamos nosotros. Siempre es bueno una aplicación personal, pensar en nuestra responsabilidad personal. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos sirviendo a Dios? ¿Cómo estamos usando nuestro tiempo? Y que estas cosas nos ayuden a reflexionar si estamos siendo también, con nuestra conducta, con nuestra actitud, con nuestra madurez espiritual, factores de división o factores de unidad. Personas que están generando conflictos, rivalidades, contiendas, competencia, o personas que entienden su lugar en la iglesia, que comprenden su posición, que comprenden para qué estamos y con quién estamos, y apoyan entonces una restauración, una unidad de la iglesia que es tan importante. Vamos a ir terminando por acá la clase de hoy porque se nos fue el tiempo. Retomamos la próxima clase
redondeando la idea final de esta sección de la división en la iglesia y arrancando con la próxima sección que tiene que ver con el problema de la santidad en la iglesia, de los pecados y moralidades que había en la iglesia de Corinto. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima clase. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.